Portada. Son las 6 de la tarde con 23 minutos, así lo marca el reloj de Contraportada. Análisis de Contraportada con el maestro Alfonso Zárate. Querido maestro Zárate, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, querido Carlos? Muy bien, gracias. Mucha gente va a votar, mucha gente no va a votar. ¿Cuáles son las opciones entre los que sí votan, maestro Zárate? Yo creo que el hecho de que enfrentemos un escenario descompuesto en donde ha habido 21 asesinatos de políticos vinculados a los procesos electorales y el hecho de que haya tal agolpamiento de temas que inquietan a la ciudadanía, sin lugar a dudas van a llevar a algunos a decidir no ejercer el voto. Y naturalmente que digamos es muy respetable la decisión finalmente de abstenerse de votar, pero quienes efectivamente van a votar lo van a hacer de diferentes maneras o inclusive con distinta lógica. Una primera cosa que hay que decir es que las elecciones intermedias suelen ser de alguna forma un plebiscito sobre el gobierno federal en funciones y en esa medida funcionan los primeros tipos de voto, el voto de castigo o el voto en defensa propia. Es decir, si alguien siente que este gobierno que está en funciones lo ha lastimado, que ha sido ineficaz, suelen pensar en voto de castigo, que significaría de ninguna manera votar por el partido de este gobierno, que sería algo similar a lo que llamo el voto en defensa propia. Y entonces van a escoger, aunque no sea necesariamente de sus predilecciones, a alguna otra alternativa. En otros casos hay algunos electores que votan por figuras que representan un modelo a seguir o a admirar, y por eso muchos partidos, no solamente en México, en el mundo, han estado optando cada vez más por personalidades muy atractivas visualmente, de tal manera que el elector conecte con ellas y que diga voy a votar por pues simplemente porque es guapo o porque me inspira o porque es bonita, y entonces ese es el voto aspiracional. Un segmento de los electores premia o castiga al candidato y al partido según las posturas que adopten en algunos temas que para el elector son cruciales, digamos como el aborto, como el matrimonio entre personas del mismo sexo, y esto sería una especie de voto ético, es decir, no les importa mayormente cuál es el resto de la oferta, sino simplemente el que ese partido esté en contra o a favor de algo que les pega en lo más íntimo. Sabemos también que una modalidad del voto puede ser, y ya ha sido clave, que es el voto útil. Sí. Ahora, maestro, me detengo un poco en el anterior, en el de lo estético y la conexión por encima de la capacidad. ¿No es también culpa de nosotros, de los electores? No, sin lugar a dudas. Y bueno, hace unas semanas hubo un escándalo porque la esposa del gobernador de Puebla, Marta Erika Alonso, había hecho una crítica y diciendo que era importante el que no se votara por las apariencias, por las figuras, por la personalidad, y decía ella, ya ven cómo nos ha ido. Entonces, mucho de lo que estoy comentando tiene que ver precisamente con la formación o incluso la falta de formación cívica o política del elector. Es decir, todo esto lo que trasmina es pues un elector que se deja ir también por las apariencias, por la propaganda, el engaño de algunos partidos, y que sin embargo atraen a los ingenuos o a los inocentes. Y regresando al caso del voto útil, un ejemplo muy claro se dio en el año 2000, cuando se benefició Vicente Fox de votantes que no realmente querían simpatizar por él, pero que no querían a Francisco Labastida. Entonces, en ese momento, si sienten que su verdadera opción está lejos de poder alcanzar la presidencia, pues simplemente mueven el voto al que sí puede derrotar al que ellos no quieren que llegue. Y así se da el voto útil. Quizá ahora también tengamos algunos ejercicios en alguna entidad federativa de electores que van a decidir mover su voto
ante la imposibilidad de que su candidato llegue porque quedó muy rezagado en tercer lugar o en cuarto lugar, y que entonces decidan este voto útil. Luego estaría un voto muy pragmático, Carlos, que es el voto por conveniencia, en donde el elector está respondiendo a las supuestas ventajas que va a obtener con el triunfo de cierto candidato, de tal forma que no hay ninguna ideología, sino a lo mejor la idea de que el compadre de mi vecino es ayudante del diputado fulano, y si él llega seguramente nos va a hacer la gestoría que necesitamos para el tema de las luminarias o qué sé yo. En el 94, por ejemplo, que fue el año terrible, el año que inició con el alzamiento zapatista, que después... Crisis económica... Los asesinatos de Luis Donaldo, de Ruiz Massieu, en fin, la gente pensaba que todo esto iba a mover al elector hacia un partido distinto al PRI, y sin embargo, por alguna extraña razón psicológica, se dio esto que se llamó el voto del miedo, y casi de decir, mejor votamos por estos porque de por sí el panorama está muy complejo, entonces nos vamos por la sombrita y por el malo por conocido. Y desde luego no faltan también los electores que cuando tienen la boleta enfrente votan a ciegas por lo que sea. Alguien diría es el voto Ave María, dame puntería, que al final de cuentas es donde caiga. Y finalmente habría un voto que es el voto reflexivo, que debería responder a un análisis cuidadoso respecto al candidato, su trayectoria, su equipo. Lamentablemente, en la precaria cultura cívica de los mexicanos, no es el voto que predomina. Predominan muchos otros de los que he mencionado, pero ojalá que el hecho de que el país llegue a esta elección en condiciones tan adversas, pues lleve al ciudadano a hacer un ejercicio mayor de reflexión antes de emitir su voto. Está bien, maestro Zárate, pues le agradezco muchísimo, a ver qué tal nos va, platicamos mañana. Claro que sí, Carlos, hasta mañana. Hasta luego, el maestro Alfonso Zárate es analista de Contraportada. Son las 6:30 con 30 minutos, o como decimos usted y yo, 6:30. Contraportada.